Vamos directos ya a los contenidos. Tengo el placer y la responsabilidad, en todo caso, de representar a todo el equipo de contenidos de este Pública 25. La palabra refugio va a salir más de una vez, inevitablemente. Refugio no como inmovilidad, no como una acción pasiva de protección, que también, sino incluso desde un punto de vista estratégico, ¿no? Como la estrategia que necesitamos, de alguna manera, ante diversas visiones de la realidad, visiones del mundo, y una de ellas es todo lo que tiene que ver con el desafío climático. Las instituciones culturales no pueden limitarse a ser simplemente testigos del cambio. Deben ser motor, debemos ser motor. ¿Cómo rediseñarnos, cómo rediseñar esas instituciones culturales para que no solo conserven, sino también reparen, regeneren y actúen? En la sesión que comenzamos ahora, pretendemos situarnos justamente en esa encrucijada, en ese cruce de caminos, porque es hora de decidir hacia dónde queremos avanzar. Porque si la cultura es refugio, la cultura también es impulso. Por tanto, demos paso a las personas que formarán parte de una sesión que hemos puesto como título Reimaginar las instituciones para la acción climática y que conducirá Rosa Ferré, codirectora de la Fundación TVA 21. Buenas tardes a todos. Muchísimas gracias por haber venido esta tarde. Estamos muchos aquí y vamos a contar mucho. Queríamos dar, sobre todo, las gracias también a Pública por habernos dado esta oportunidad de presentar nosotros muy libremente, ¿no? Esta mesa de proyectos. Voy a intentar no contar demasiado qué es la Fundación, aunque un poquito os tengo que contar, y en el marco de qué es parte de la Fundación estamos haciendo estos proyectos, porque creo que los proyectos hablan por sí mismos y un poco como en un puzzle, creo que vais a tener toda la información que os pueda interesar, ¿no? Y que nos puede interesar a nosotros, compartir con vosotros para que penséis en nosotros como colaboradores. Bueno, la Fundación TVA 21 es una fundación de arte y lo que llamamos en inglés advocacy, o en español tiene una traducción un poco más rara, que es algo así como impacto social o implicación social o incidencia social, ¿no? La fundó Francesca Thyssen-Bornemisza en el año 2022 y se centra sobre todo en el trabajo con artistas, en un acompañamiento muy dedicado a la producción de obra en base a crear una colección de arte, pero también se desarrolla a través de un montón de actividad que tiene que ver con todo lo que ya conocéis de nosotros, desde las exposiciones a los programas públicos, a las residencias, a programas educativos y a otro tipo de programas que nos cuesta más definir. Hace 15 años la Fundación decidió montar un programa, o es el brazo armado de la investigación y la acción de la Fundación TVA 21, que se llama la Academy. La Academy se ligó en sus inicios a un espacio que tenemos en Venecia que se llama el Ocean Space, que es un espacio de arte y ciencia. Nuestra actividad se desarrolla en Madrid, por un lado, de ahí nos conocéis más. Trabajamos en asociación con el Museo Nacional Thyssen-Bornemisza, hacemos exposiciones allí y hacemos allí muchos programas también. Nuestro otro espacio es el Ocean Space, que os comentaba, el Centro de Arte y Ciencia, su nombre no engaña, hablamos mucho del océano. A través del océano hablamos de los sistemas ecológicos más amplios y tenemos un tercer punto de actividad o espacio de actividad en Jamaica, en Port Antonio, a través de una fundación hermana que se llama Alligator's Head Foundation.
Os lo cuento porque casi nadie aquí en España lo sabe y para nosotros es muy importante porque de alguna manera a través de la colección, a través de los programas de la Academy y a través de Alligator Hedge Foundation, que lo que tenemos allí es un proyecto de regeneración marina que realizamos en colaboración con científicos, con la universidad y con las comunidades de un espacio, de un frente de 6 millas en Por Antonio, que se ha convertido en que era una reserva marina y que nosotros hemos ayudado a regenerar, y que es un proyecto que, además de ser un proyecto de conservación o de regeneración, que nos gusta más esa palabra, es un proyecto liderado por artistas y que defiende y pone sobre el terreno que las prácticas, o que es lo que es para nosotros una hipótesis muy importante de trabajo, es que las prácticas transdisciplinares, cuando están lideradas o en ellas participan los artistas, son enormemente productivas y transformadoras. Dicho esto, volvemos a la Academy más tarde. La Academy es un espacio para arte, ciencia y para ese conocimiento que surge, y para la conservación, para las políticas y para ese conocimiento que surge en los límites de todo ello y en la confluencia de todo ello. Pero teníamos muchísimo interés en contar los proyectos que nos parecen muy divertidos, muy interesantes y sobre todo transformadores en relación a cómo las instituciones se podrían transformar a sí mismas y avanzar hacia la contribución contra el cambio climático. Empezamos por este proyecto que se llama SOAP. El SOAP es un proyecto que nació de una fundación, la fundación SOAP se llama también, y que tuvo su primer, es que os quiero leer el manifiesto del SOAP, que tuvo su primer momento de materialización en el Nieuwe Instituut de Rotterdam, que, como sabéis vosotros muchos, no es el Museo Nacional de Diseño, Tecnología y Arquitectura y Medios Digitales. Pues la fundación, que en realidad se llama Fundación Sonomic, propuso un modelo que es un modelo de gobernanza para las instituciones que se desarrolló en estrecha colaboración, y esto es muy importante, con un bufete de abogados neerlandeses muy conocidos, y que parte de la idea de que el futuro de la democracia tiene que integrar a los más que humanos. Entonces, nosotros, como TVA 21, hemos sido casi de los siguientes después del Nieuwe Instituut de convertirse en institución SOAP. ¿Qué quiere decir ser una institución SOAP? Pues os leemos el manifiesto. Somos una SOAP, nosotros somos una SOAP, una organización en la que los humanos colaboramos con forma de vidas no humanas. Como SOAP contribuimos a la regeneración ecológica. En todas nuestras acciones buscamos fortalecer la salud de las comunidades multiespecies en el suelo, el agua, la tierra y el aire. Anclamos este principio en una práctica que incorpora a un portavoz de lo vivo, como asesor, mediador y observación en nuestra junta de dirección, es decir, en nuestro board del Ocean Space nosotros tenemos a un portavoz de lo vivo, ¿no? que tiene voto y que tiene incidencia en todo lo que decidimos como institución. El portavoz de lo vivo actúa como representante de la vida no humana dentro del ámbito espacial y operativo de nuestra organización. En la medida de sus posibilidades, ayuda a traducir los intereses de la vida no humana en decisiones sobre lo que debemos y no debemos hacer como humanos. Como SOAP, seguimos el ciclo anual zoonómico y llevamos a cabo intervenciones que fomentan la integridad ecológica de nuestra organización y de su entorno. SOAP es la abreviatura de Sooperation, que quiere decir cooperación, y zoo, del griego vida. Junto con otros SOAPs, trabajamos para transformar nuestra economía en una economía inclusiva y regenerativa, con una red de intercambio de materia, energía, significado que sostiene a todos los seres vivos en su existencia.
El modelo SOP está diseñado no solo para ser una institución, para incorporar el sentido de cuerpo el SOP, sino también se aplica a proyectos. Nosotros somos SOP desde este año, New Institute desde el año 2025. ¿Por qué nos interesaba este modelo, ¿no? Es lo que ahora mucha gente llama un prototipo, ¿no? Que es una provocación, prototipo, ¿no? Nos interesaba porque la Academy, que es este espacio de investigación y de acción de la Fundación, trabaja con unas líneas de actuación que tienen mucho que ver con varias cosas. Una de ellas es el derecho de lo natural, ¿no? La agencia que pueden tener las entidades naturales y, en general, todo lo vivo, ¿no? En el fondo, lo que hacen los SOPs es una cuestión de representación y de legitimación de aquellos que no tienen voz, pero que pueden tener agencia. En ese sentido, nosotros, dentro de la Fundación, tenemos investigadores que están asociados al proyecto de la Academy y que trabajan en diferentes líneas. Una de las principales es la línea del trabajo con lo no humano, ¿no? Tenemos, por ejemplo, a una investigadora que es una abogado y especialista en leyes de la naturaleza, que se llama Mekala Dave, que está estudiando y que está participando muy activamente en muchos procesos, uno de ellos, el que más conocemos aquí en España, para entendernos qué es lo que significa darle agencia legal a una entidad, es el ámbito del Mar Menor, ¿no? Que, como sabéis, hace un par de años consiguió tener pues una entidad legal, ¿no? y alguien a través del cual se pudiera representar. Ser SOP es una cosa muy comprometida y os voy a presentar a Marina Avia, que es la directora de exposiciones y de programas públicos de la Fundación, y que me gustaría que os contara qué es nuestro SOP en Venecia. Vale. ¿Puedo tener él? Sí. Bueno, gracias, Rosa. Buenas tardes a todos, todas y todes. Yo voy a... Bueno, estos unos mapeados que están disponibles en la página web del New Institute, en el que explica un poco cómo funciona la Fundación Sonomic y luego los diferentes proyectos que incorporan este modelo ZOP. Nosotros... a ver, pasamos un poco... Bueno, nos quedamos aquí. Nosotras en el año 2021 fuimos uno de los primeros proyectos que se llamaron protozoos, jugando aquí también un poco con la palabra, que empezaron a incorporar este modelo SOP. Y el modelo SOP tiene una serie de pasos, que son unos pasos pues, que han desarrollado todas las personas que constituyen la institución y que algunos de ellos, como comentaba Rosa, tienen un componente legal importante y otros han sido traídos desde un ámbito más experimental o desde un ámbito más académico. Y en ese sentido pues hay dos requisitos fundamentales, ¿no?, para constituirse como modelo SOP. El primero decía tener un representante o una representante de los organismos más que humanos en los equipos directivos, y en este caso nosotras incorporamos a Jane Damosto. Jane Damosto vive en Venecia, tiene un proyecto que se llama Laguna Viva, y ella es científica ambiental y en concreto es experta en humedales, en zonas pantanosas, ¿no?, en estudiar la biología de estos ecosistemas. Entonces, en el momento en el que en 2021 estamos interesadas en hacer este protozoo, desarrollamos un proyecto junto a otras instituciones también en Venecia, en el Ocean Space, que es lo que veis aquí ahora mismo en pantalla. Es esta iglesia, la Chiesa di San Lorenzo, que es un espacio que fue restaurado gracias a la ayuda de Francesca Thyssen-Bornemisza y que gestionamos desde el año 2019. Aquí, como comentaba Rosa, pues se hacen exposiciones como estas que podéis ver. Pues aquí tenemos a los artistas Álvaro Urbano y Petri Jaleya en la exposición que hicimos el año pasado. Todas estas exposiciones, además, son el resultado de procesos largos de investigación en los que participan artistas, pero también participan científicos, comisarios, las propias comunidades locales de Venecia, que, como sabéis, pues Venecia es una ciudad con muchas particularidades. Una de ellas es que los espacios para lo común, para lo local,
para trabajar en red son mínimos debido a la gentrificación y al turismo masivo. Entonces, aquí tienen un espacio en el que pueden pues, entrar en acción y organizarse, y eso es siempre un poco lo que se propone a través de esas exposiciones que funcionan un poco como activaciones de esos contextos locales, ¿no? Esa es otra exposición que hicimos con Diana Policarpo hace unos años. Y aquí veis la belleza del espacio también, en el que pues, no solo se hacen estas exposiciones, sino que, como comentaba, se hacen todo tipo de activaciones, programas públicos, reuniones. Es un espacio que también se puede utilizar para diferentes pues, institutos, colegios, colectivos que puedan realizar ahí sus intervenciones, o como, por ejemplo, el caso aquí de esta performance que tuvimos el año pasado con la TAI, en el que fueron diferentes, esta foto es preciosa, diferentes deportistas del Comune di Venezia participaron con la artista para la realización de esta performance que se hizo en el contexto de la Bienal de Venecia. Solamente esto es como unas pinceladas de lo que es Ocean Space, y es este espacio en el que en 2021 empezamos a trabajar de cómo este espacio se podía convertir en un modelo ZOP. Las dificultades eran evidentes, los modelos ZOP, es verdad que ahora mismo, nos comentaban el otro día hablando con una de las integrantes de la Fundación ZOP, están planteándose desde el Ayuntamiento de Ámsterdam constituirse como un modelo ZOP, que esto ya es otro paso, porque es que una organización como es un ayuntamiento se comprometa desde ese lugar, pero hasta ese momento, en el 2021, era una cosa muy incipiente, sigue siendo todavía un proyecto muy nuevo, y fue en este momento cuando Ocean Space se plantea constituirse como modelo ZOP. Entonces, aquí se siguen los diferentes pasos que se establecen para generar este modelo, que son 4. El primero es hacer un mapeado, ¿no? En este mapeado, pues es evidente que Venecia, cuando cerramos los ojos y pensamos en Venecia, nos estamos imaginando Piazza di San Marco, nos estamos imaginando la Biennale y Giardini, pero en realidad Venecia está fundada sobre una laguna. Venecia era un ecosistema que también, pues, bueno, sigue siendo un ecosistema, pero está muy deteriorado, y es desde esta concepción de la ciudad como algo más allá de todo lo pavimentado, de todo lo construido a través de la acción humana, donde se empieza a replantear cuál es la conexión de este espacio que vemos aquí con la laguna, ¿no? Entonces, esta es la primera parte de mapeado. Se determina que en realidad el Ocean Space está muy desconectado de lo que serían esas entidades más que humanas, y que hay, sin embargo, 3 puntos de conexión. El primer punto de conexión, lo veis aquí, es el canal. El canal es un cuerpo acuático en el cual hay diferentes ecosistemas que están vivos, que aunque solamente paseemos por los puentes y no nos paremos a pensar que ahí abajo hay vida. El segundo va a ser el claustro, y me estoy haciendo un poco de spoiler a mí misma, pero este es el claustro, que se ve aquí poquito, pero es un claustro que forma parte de Ocean Space, y dentro del claustro hay una serie de espacios que son naturales, que no están pavimentados, y en Venecia estos espacios brillan por su ausencia. Entonces empiezan a plantearse y a hacer estudios sobre los propios sustratos que se conservan todavía naturales dentro del claustro. Y el tercer punto de conexión con lo más que humano, perdón que os estoy mareando un poco, es aquí detrás, no lo veis, pero justo detrás de donde está este grupo de personas hay un pozo en esa plaza, que es una plaza pública donde se realizan también muchas actividades, y eso conecta con los sustratos subacuáticos, y desde ahí también, bueno, se empieza a trabajar. Entonces, esta primera fase que decía de mapeado es cuando se juntan tanto científicos como comisarias, artistas, y empiezan pues, a trabajar sobre los diferentes mapas de Venecia y ver su conexión o qué ecos encontramos todavía de esa laguna dentro de Ocean Space. El segundo momento es el momento en el que empiezan a observar, a escuchar, y aquí intervienen no solamente agentes humanos, sino también más que humanos. Lo más que humano, para quien no está familiarizado con el término, es algo bastante difícil de definir, pero en realidad vamos a atenernos a lo literal, ¿no? Es aquello que no es humano. O sea, pueden ser animales, pueden ser corrientes de agua, pueden ser organismos no vivos, todo eso para nosotros entra dentro de esa bolsa. Y aquí es donde empiezan esos procesos de escucha, de observación. Posteriormente se va a pasar al proceso de deliberación, que es decidir, ok, hemos hecho este mapeado, tenemos este contexto, y ahora, ¿qué decidimos hacer? Ahí entran en juego pues, muchas conversaciones, son procesos largos. De hecho, a día de hoy este proceso sigue 4 años después, y se pretende que sea algo en constante desarrollo.
Y finalmente se pasa al momento, esto sería el momento de un poco de deliberación, cuando se hace una serie de escucha, cuando se hace una serie de visitas a la laguna, se invita a diferentes comunidades locales también a participar en este proceso. Y finalmente se pasa a la acción. Con acción se han hecho diferentes eventos, diferentes actividades, diferentes programas. Me voy a detener en dos porque tampoco el tiempo es limitado. El primero serían estos paseos, que son unos paseos que se realizan en el año 2022, comisariados por Pietro Consolandi, que es uno de los investigadores que tenemos en TVA21 Academy, y Bárbara Casavecchia, que también ha sido una colaboradora nuestra durante muchos años. Y en estos paseos tienen la peculiaridad de que, se llaman Venice as a Model for the Future, es una pregunta, y son una serie de conferencias que se realizan en espacios públicos. Entonces, la manera de integrar a los más que humanos en estas conferencias es sacar las conferencias fuera de los espacios de conferencias como este auditorio y llevarlos al entorno público, al entorno natural o a la calle directamente. Entonces, estas conferencias pues, se realizan en diferentes puntos de la Laguna de Venecia y la idea es que los propios conferenciantes, que sí son humanos, hagan un poco la traducción de aquellos organismos más que humanos que hay en el entorno. Podrían ser las corrientes, podrían ser los animales, podrían ser los insectos, podrían ser los pájaros, y se establece así un diálogo y una escucha y una percepción. Y el segundo momento de acción, que este es uno de los eventos que nosotros solemos organizar, que se llaman Convivial Tables. Las Convivial Tables son una serie de actividades que también se realizan en colaboración con científicos, artistas, comisarios, y en estas Convivial Tables se habla de se reflexiona sobre lo que comemos, cuál es el impacto de aquello que compramos, cuál es el impacto de aquello que ingerimos y también cuál es el impacto relacional de la comida, de compartir la comida y juntarse en torno a la comida. Entonces, esto fue una que se hizo el año pasado y que la particularidad de esta Convivial Table, y desde aquí está conectado con el SOP, es que, como veis, los invitados y las invitadas a esta actividad están pescando su propia comida. Y era una forma de reflexionar o de desafiar un poco pues, las lógicas de los caterings que vemos en la mayoría de eventos o de inauguraciones, en las que también hay una labor, comprar el trabajo de otras personas, y aquí se invitaba a reflexionar sobre qué implica eso, qué implicaciones y qué sostenibilidad tiene eso. Toda la comida también estaba hecha en colaboración con científicos y era toda vegetariana, y estaba también reflexionando sobre el entorno local de Venecia, qué especies se consumen, cuáles son sostenibles y cuáles no. Y como último apunte, os avanzo que las Convivial Tables de este año 2025, que empiezan ahora en torno a abril, han ido un punto más allá y van a generar 2 instalaciones artísticas. La primera es una instalación que van a hacer con sustrato producido con los residuos de conchas de mejillones y con una alga invasora, que hay, es una alga hipertrófica que hay en la Laguna de Venecia, es decir, que no es sostenible para el ecosistema, y van a recoger todos estos materiales y van a hacer una instalación artística. Y la otra instalación artística que van a hacer es un depósito de agua salobre. Van a generar una especie de tanque para que los participantes en este evento puedan ver también las especies de bivalvos que hay en la Laguna de Venecia y, de alguna manera, hacer de altavoz de estos organismos más que humanos que a menudo pues, dejamos de lado, y sobre todo en un contexto como Venecia, que fundamentalmente se asocia a la cultura o al turismo, y aquí están enseñando un poco la cara B de este ecosistema. Entonces, sí, en resumen, ser un SOP quiere decir ser consciente de en qué ecosistema operas, ¿no? En qué ecosistema humano, lo primero, y en qué ecosistema no humano, ¿no? Y cómo en tus prácticas como institución puedes evaluar si extraes más, o sea, si extraes más de lo que dejas o si tus prácticas son únicamente extractivistas o pueden ser al menos neutrales o, si es posible, regenerativas. Es muy comprometido ser SOAP porque, como os decía, hay un Speaker for the Living, ¿no? en el board que evalúa las relaciones, ¿no? Y para nosotros eso es muy interesante, ¿no? Cómo se puede evaluar las relaciones en nuestros entornos, ¿no? Las relaciones humanas, las relaciones con el medio, con la naturaleza, con lo que vemos, con lo que no vemos. Y en el fondo es una manera de hacer consciente cómo operas, ¿no? Y cómo habitas en el mundo. Le paso la palabra a Eduardo Castillo y el pointer. Gracias. A John.
Me lo quedo yo por ahora. ¿Lo quedas tú? Bueno, yo soy John Aranguren, como decía, parte del equipo de Organismo, que luego os contaré un poquito más del programa. Y yo soy Eduardo Castillo, también colaborador, comisario y arquitecto independiente trabajando con la Fundación. Y nada, queríamos hablar un poco de otro proyecto que creemos relevante, que es el de Oceanofuturismos, así que si me cuentas un poco, nos cuentas un poco qué es eso. Pues os cuento un poco. En una frase, Oceanofuturismo es un proyecto que mezcla ciencia con ficción especulativa para imaginar otros futuros posibles para el océano, ¿no? Es un proyecto que una de sus particularidades es el contexto desde el que surge, ¿no? Porque surge de una invitación que hace el gobierno francés a TEA21 para liderar desde la cultura la Conferencia de los Océanos de las Naciones Unidas de Niza, ¿no? Y de alguna manera lo que se plantea desde la Fundación es qué rol puede jugar el arte, ¿no? O más que el arte, como la ficción, la ciencia ficción, la ficción especulativa, ¿no? En colaboración con científicos para generar otros modelos de agencia, ¿no? Que construyan otros futuros posibles, ¿no? Ok. Entonces entiendo que, bueno, tiene la complejidad también, ¿no?, de involucrar a distintos tipos de actores y trabajar con esa inteligencia colectiva, tal vez. Efectivamente, como veníamos viendo ya en las presentaciones anteriores, ¿no?, de Marina y de Rosa, al final eso es un poco el ADN de la Fundación. En el caso de proyectos como Oceanofuturismos, nosotros veníamos a trabajar con un grupo de científicos del Stockholm Resilience Center, concretamente de un departamento, ¿no?, que se llama Radical Ocean Futures, que básicamente lo que se dedican es a localizar, a través de mucha investigación científica, una serie de lo que ellos llaman anchor points, ¿no?, o puntos esenciales, ¿no?, dinámicas, que pueden ser desde cuestiones vinculadas a la gobernanza, cuestiones de activismo, ¿no?, o cuestiones también como ecológicas, que ellos creen esenciales en el futuro desarrollo del océano, ¿no? Y lo que hacíamos un poco es, desde este punto de partida con estos científicos, es invitar a otra serie de agentes, ¿no?, de un contexto más artístico, también cineastas, ¿no?, o artistas visuales, a imaginar juntos cómo se podrían desarrollar estos anchor points en el futuro. ¿Y qué tipo de perfiles buscabais en esta colaboración con artistas? Pues precisamente, como estamos trabajando mucho desde la ciencia ficción, ¿no?, digamos que el output final que nos estamos imaginando, también por el contexto de las Naciones Unidas, van a ser una serie de películas. Entonces, estamos trabajando principalmente con cineastas, pero cineastas un poco particulares, ¿no?, cineastas que vienen un poco más de las prácticas artísticas audiovisuales, ¿no? Por ejemplo, en el caso es un proyecto más a largo plazo, pero para esta primera itinerancia de las Naciones Unidas, ¿no?, la Conferencia de los Océanos, vamos a colaborar con un estudio súper interesante que se llama Inferstudio, que es un estudio, pues por ejemplo, creo que ellos son Nathan Su, Bethany Angus y Zara Su, y creo que Bethany es antropóloga, Nathan es arquitecto y Sara es, por ejemplo, composer, ¿no? Entonces, para que veas que es un estudio que ya dentro de sus propias dinámicas es muy interdisciplinar. Y bueno, el siguiente punto sería tal vez cuál es, ¿no?, el objetivo o el fin. Y entiendo que también hay tal vez por detrás una dimensión política en el proyecto. Efectivamente, al final no deja de ser construir determinadas agencias dentro del contexto de las Naciones Unidas, ¿no? En el caso concreto, por ejemplo, de este proyecto, os voy a enseñar algunas de las imágenes, ¿no? Nosotros vamos a explorar 3 escenarios, ¿no? Entre el equipo de Radical Ocean Futures y el equipo de Inferstudio estamos trabajando en 3 escenarios distintos. Un escenario, por ejemplo, trabaja temas vinculados al futuro de la gobernanza oceánica, ¿no? Es decir, qué actores van a surgir, cómo pueden surgir zonas económicas especiales o zonas de gobernanza dinámica, ¿no? Vais a ir viendo una serie de documentos. Tened en cuenta que esto es un proyecto que está en marcha, es decir, que de hecho es la primera iteración en la que estamos haciendo ahora mismo y desembocará en junio, ¿no?, en las Naciones Unidas. Pero es un proyecto que está en marcha. Entonces, lo que estáis viendo son algunas de las imágenes que de hecho estamos produciendo en este proceso de storyboard, ¿no? Y muchas veces para diseñar esos posibles escenarios futuros utilizamos estrategias, por ejemplo, de construir imágenes como esta, que en el fondo son ficciones, ¿no? O sea, qué papers o qué artículos, ¿no?, o qué, por ejemplo, esto es una imagen de otra de los escenarios, ¿no?, qué noticias pueden ir construyendo una determinada narrativa, porque siempre nos ponemos como a 50 años vista, ¿no? Entonces es una idea de, obviamente, las películas van a ir sobre ese momento en el futuro, pero hay una labor, un ejercicio de prototipar qué derroteros pueden llevar a ese futuro. Entonces, esto al final lo que va a desembocar es en la producción de 3 cortometrajes, ¿vale? Uno sobre gobernanza oceánica, otro sobre el futuro del activismo y su relación con el deep sea mining, ¿no? Y otro, por ejemplo, que va a tratar temas de, bueno, y cómo de repente se puede hacer la gamificación, ¿no?, o del
del activismo, y otro que va a tratar temas, por ejemplo, de recursos genéticos marinos, ¿no? O también de patrimonio cultural vinculado a determinadas comunidades oceánicas, ¿no? O sea, son temas muy diversos. ¿Por qué son temas muy diversos? Porque en el fondo lo que va a pasar en las Naciones Unidas es que estas 3 películas van a activar 3 mesas de conversación con los delegados, ¿no? Y con científicos y con agentes que están involucrados en esta conferencia de los océanos. Entonces es una manera también de, desde la ciencia ficción, ubicar a las personas que tienen esa capacidad, ese poder de gobernanza, ¿no? De generar determinadas políticas para el futuro, de posicionarse en esos futuros y de ver qué dinámicas o qué estrategias se tendrían que llevar o bien para alcanzar esos futuros o bien para cancelarlos. Porque un punto interesante es que no estamos ni optando por el catastrofismo ecológico, ¿no? Es decir, ni tampoco por estos escenarios como a veces utopismos idílicos, ¿no? Nos interesa más operar estos puntos como incómodos, donde no sabes si es bueno, si es malo, pero que recordamos, estamos trabajando con dinámicas, ¿no? Con anchor points existentes que se van a ir desarrollando en los próximos años. Que tal vez son más útiles, ¿no? Esos términos medios. Pueden ser interesantes para generar debate, para generar conversación, ¿no? Es decir, posicionar entonces, a los agentes involucrados en esa toma de decisiones en un lugar donde hay que cómo podemos llegar aquí o cómo podemos evitar llegar aquí, ¿no? Creemos que es un espacio mucho más operativo desde el que pensar que a lo mejor los extremos, ¿no? Este espacio como gris en el que no sabes un poco dónde estás. Y luego, uniendo un poco con mi... Bueno, esto es otra de los procesos de creación. Y ahora yo quiero preguntarte a ti, porque ahora veremos que Oceanofuturismo también se ha insertado, ¿no? De alguna manera en este otro programa o proyecto de TVA21, que es Organismo, del que a lo mejor nos puedes contar un poco. Sí, os cuento un poco así unas pinceladas. Organismo, Arte en Ecologías Críticas Aplicadas es un proyecto de TVA21 Academy con el Museo Nacional Thyssen-Bornemisza, que estamos ahora en la segunda edición, lo que definimos como año 1. El año pasado tuvimos una experiencia de prototipado, ¿no? Como más experimental, que fue el año 0. Y a partir de esos aprendizajes y sobre todo de los aprendizajes del historial de TVA21 Academy, que bueno, ya nos contaba un poco Rosa, ¿no? Como una serie de hipótesis o de formas de aproximarse al trabajo, como puede ser, ¿no? La centralidad de el hecho de que artistas lideren proyectos multidisciplinares para buscar esos cambios de paradigma o esa voluntad, ¿no? De funcionar un poco como pegamento entre distintos agentes o actores, como pueden ser, por un lado, los artistas, las instituciones, pero también las comunidades locales o los espacios de decisión política también, ¿no? Entonces, bueno, intentando incluir todos estos temas y trayéndonos un poco al contexto español, Organismo funciona a través de una serie de casos de estudio que vienen dados por una serie de colaboradores y que responden a problemáticas de tipo ecológico en la amplia concepción del término, y eso, que buscan integrar los procesos artísticos, pero también iniciar conversaciones con expertos de la ciencia o de otros muchos ámbitos para intentar dar respuestas que sean un poco más atractivas o que potencialmente generen un cambio. Entonces aquí tenemos algunas de las imágenes de programas públicos de Organismo a los que también os invito a que asistáis. Y aquí vemos algunos de los casos del año pasado. Este en concreto es del caso de Altamira, del Museo Nacional de Altamira, que obviamente conoceréis por las cuevas. Entonces, para que os hagáis una idea de cómo funciona un poco, el año pasado lo que hacíamos era poníamos a 6 personas de espectros distintos, de disciplinas distintas, a intentar dar una respuesta coral a una serie de problemáticas que tenía la institución y, mientras tanto, pues integrando, como os decía, otras voces artísticas, expertos, etc. Entonces, quería comentaros también que un poco las líneas de investigación de Organismo también responden a estos intereses que también han comentado Rosa y Marina, ¿no? Como puede ser, por ejemplo, el tema de lo más que humano o de los derechos de la naturaleza, la conservación en convivencia, ¿no? Que responde mucho al caso de Alligator Health Foundation que mencionaba Rosa, ¿no? Esa idea de intentar hacer proyectos de conservación que integren a todos los agentes, incluidas las propias comunidades, que muchas veces son las primeras afectadas y las que también sobreviven a partir de estos espacios. Y ecología de las tecnologías, que es una aproximación a la tecnología no como herramienta meramente, sino como ámbito de acción política. Y por aquí tenemos imágenes también de un poco de los resultados, o más bien las traducciones que tuvieron los
proyectos, los casos de estudio del año pasado, y que os invito a visitar también. Las tenéis disponibles en la plataforma de TV21 Stage. Y nada, eso, volver a insistiros en que también tenemos un programa público en el Salón de Actos del Museo Thyssen, y próximamente tenemos actividades. Tenemos una el 26 de febrero en torno a lo cuántico, que es el año cuántico y que dará mucho que hablar este año, con Marina Otero y Manuel Correa, y también otra con Paulo Tavares el 1 de abril, que nos hablará de la arquitectura de la restitución. Y ya termino por mi parte. Yo aprovecho para hacer un enlace. A mí me ha gustado cuando habéis hablado del deep sea mining, ¿no? Porque es uno de los temas que nosotros hemos tratado mucho como fundación, con muchísimos artistas, es decir, sobre la minería de datos marinos, ¿no? Y conectándolo con lo que es un SOP es importante, ¿no? Y con lo que son los derechos de las entidades naturales, ¿no? ¿Cuál es la gobernanza del océano? Es otra de las cuestiones que habéis hablado, y nosotros hablamos mucho de eso, de gobernanza, ¿no? De gobernanza supranacional, que es uno de los principales problemas, junto con la desaparición de la democracia, ¿no? De los que está por llegar, ¿no? Cómo tú puedes decidir, siendo un político noruego, que vas a hacer minería de fondos marinos porque es tu jurisdicción, tu terreno, y cómo eso puede afectar a todo el océano, ¿no? Y cómo no hay instituciones, aunque supranacionales, supuestamente las haya, pero que tengan una posibilidad real de regular este tipo de cosas que, como decíais al principio, forman parte del terror, ¿no? de lo que puede estar por venir. Pasamos la palabra a Uriel Fogué y a Eva Gil. Pues nos presentamos brevemente. Somos Eva Gil y Uriel Fogué, que junto a Carlos Palacios, que no está aquí porque se ha quedado en el estudio, formamos ELI Oficina de Arquitectura. Nosotros combinamos la práctica de la arquitectura con distintas obras, con la docencia en distintas universidades, la Universidad Politécnica, la Universidad de Columbia, la Universidad de Lausanne, y con la investigación en distintos procesos. Y uno de nuestros proyectos de investigación más queridos es el que os vamos a contar hoy, que está vinculado a Academy, y que nos podías contar, Eva, que es Bauhaus of the Seas. Pues que me lo pides tú, que si no, o sea, no me apetece mucho. No, creo que los arquitectos ganamos hoy, ¿eh? Aquí estamos tres, o sea, estamos empatados. Bueno, yo os vengo a contar un poquito qué es Bauhaus of the Sea Sails. Es uno de los proyectos europeos dentro de los New European Bauhaus que está desarrollando la Unión Europea, ¿vale? Hay 6 proyectos en toda Europa, y nosotros, Bauhaus of the Sea Sails es uno de esos 6 que se está desarrollando. Es un proyecto de investigación que implica a más de 40 instituciones, entre las que hay ayuntamientos, instituciones culturales, instituciones de mucho tipo, universidades y demás. Y TVA21, y específicamente la Academy, lo que es interesante es que esta es una de las únicas instituciones culturales que está liderando uno de los paquetes de trabajo de estos proyectos europeos. Nosotros estamos ayudando a este proyecto ayudar a la entrega, es como el desarrollo del proyecto, ¿vale? El proyecto en realidad opera como en 4 niveles, tiene como 4 valores principales que le llamamos los principals, que son el nivel estético. Dentro de los New European Bauhaus hay como 3, que son la belleza, que es un término que a nosotros nos cuesta un poco como adoptar, pero bueno, aquí se ha adaptado a esta condición como de la estética, y nos hacemos es un proyecto de investigación, entonces estamos continuamente haciéndonos preguntas, ¿no? Es como cómo podemos utilizar estas actividades culturales, ¿no? para lanzar nuevas relaciones, ¿no? La sostenibilidad, ¿no? Cómo podemos responder a las necesidades, ¿no? Y también a las aspiraciones y a los deseos del océano, de los mares y de los distintos cuerpos de agua, ¿no? La inclusividad, ¿no? Entendiendo el término inclusivo, no solo
para distintas cuestiones de raza, edad, género, sino también a este concepto de lo más que humano, ¿no? Hacia otros. Y de hecho el proyecto incorpora en todas sus dimensiones el ZOP, el modelo ZOP, y todo el proyecto en sus distintas ubicaciones, que son 7 a lo largo de Europa, tiene en cada una de las ubicaciones un portavoz de lo más, de lo vivo, ¿no? Como decía Rosa, ¿no? que está velando, ¿no? Y que intenta dar agencia y voz a aquellas entidades más que humanas que no tienen capacidad de decisión en muchos de los procesos, ¿no? Es una cuestión. Y luego tenemos este otro nivel, que es nosotros le llamamos locally grounded, que en realidad es como aterrizarlo en los contextos locales, ¿no? O sea, como de repente este proyecto tiene una ambición de establecer realmente una acción real en los contextos en los que opera. Las 7 ciudades repartidas en Europa en las que está trabajando son 2 ciudades en Portugal, que son Lisboa y Oeiras, 2 ciudades en Italia, que son Génova y Venecia también, que tiene una relación con Ocean Space también muy interesante, y con los programas esta condición de transdisciplinaridad y de conexión entre distintos programas también la intentamos como promover, ¿no? En todas las actividades y los proyectos que lleva a cabo TVA21 y la Academy. Malmö en Suecia, Hamburgo en Alemania y Delta, que es una relación que enarbola o que está enlazando dos zonas que pertenecen a 2 países, a Países Bajos, que es Rotterdam, y a Saftingen, que pertenece a Bélgica. Entonces es un proyecto muy complejo que recoge muchísimas voces, muchísimos perfiles y que intenta como ampliar el imaginario de las relaciones de todas estas instituciones y de Europa en general y la sociedad en general con respecto a los cuerpos de agua, no solo al océano, al mar, a la laguna, al estuario, al río, al golfo, ¿no? Se ha intentado como recoger una cantidad de distintos ejemplos de nuestra relación con los distintos cuerpos de agua y cómo las instituciones culturales también y los artistas pueden como promover. O sea, a mí me gustaría preguntarte, Uriel, cuál es el papel de TVA21 y de la Academy en concreto en este proyecto. Bueno, uno de los objetivos principales tiene que ver con centrar las prácticas artísticas en un marco ecológico que tiene que ver con lo social, con lo medioambiental, ¿no? No solamente identificando como artistas o gente, como se ha mostrado ahora, que ya tiene una agenda vinculada a problemáticas ecológicas, sino también digamos, ayudando a tomar conciencia de que todas las prácticas, desde la más ordinaria del día a día hasta la práctica más compleja artística, tienen una repercusión ecológica, ¿no? Para ello estamos aplicando muchas metodologías que además hemos estado trabajando con distintas gentes de Academy, tanto en este proceso como en procesos previos, pero que tiene una característica común, que es dar el liderazgo a los artistas. Y si lo pensáis, muchos de los problemas ecológicos generalmente se atienden dando como el liderazgo a las opiniones de expertos, cosa que está muy bien. Pero muchas veces los problemas a los que nos enfrentamos, los desafíos, digamos, a los que nos enfrentamos, no se pueden afrontar solamente, digo no solamente, desde las lógicas de los expertos o desde las lógicas de la solución, por llamarlos así, ¿no? Porque muchas veces las preguntas a las que nos enfrentamos ni siquiera sabemos del todo cuáles son, ¿no? Entonces, dar el liderazgo a los artistas, en lugar de, por ejemplo, típico, a los ingenieros o a los arquitectos, es, digamos, desde mi punto de vista, una apuesta y un experimento muy interesante, puesto que las prácticas artísticas ayudan muchas veces, en lugar de a buscar o a resolver el problema, a construir el problema, ¿no? O a hacer las preguntas. Otro tema muy interesante que creo que es importante y que tiene que ver con bueno, la convicción y la constatación de que las prácticas artísticas, bueno, artísticas, culturales, de diseño, ¿no? Porque este también es un debate muy abierto en todo el proceso, tiene una capacidad de transformación muy fuerte. A veces son transformaciones muy pequeñas, a veces son transformaciones muy grandes, pero tiene esta capacidad de transformación. Y también que muchos de los problemas que tienen que ver con la ecología tienen una dimensión narrativa y que tiene que ver con los imaginarios muy fuerte.
Esto es muy importante y lo hemos constatado en distintos procesos, no solo en este, ¿no? Muchos de los desafíos ecológicos que tenemos ahora se están debatiendo en el campo de los imaginarios, en los campos de los discursos, en los campos de, por supuesto, la ideología y las narrativas. Entonces, el campo del arte, la cultura, el diseño son espacios donde se pueden explorar todos estos procesos. Entonces, digamos que nuestro rol dentro de este proyecto es a todos estos agentes que has descrito, de una manera inspirarles, proporcionar una plataforma y cuidar esa red como una plataforma donde realizar algunos de esos experimentos, puesto que, como decía antes, muchas de las cosas que tenemos que ensayar no sabemos exactamente lo que son y hay que testarlas, hay que prototiparlas, una palabra que ha salido recurrentemente, ¿no? Y proporcionar el espacio para hacer esos experimentos y luego construir ciertas redes, ¿no? Aplicar metodologías para construir redes. Por supuesto, dentro del proyecto, redes con agentes locales. Hay veces que de repente conectar con un pueblo de pescadores es fundamental y también generar convocatorias que permiten o que invitan a otras personas a enrolarse y formar parte de esas redes. Entonces, todo esto que es muy genérico, sería genial si lo pudieras aterrizar y explicar en como casos concretos de cómo se han ido desarrollando durante estos O sea, cómo años. estamos ayudando a las instituciones culturales, porque también en este consorcio de Bauhaus of the Seychelles hay otras instituciones culturales también, ayuntamientos, como hemos dicho, universidades. Y entonces, ¿qué es lo que hacemos? O sea, invitamos sobre todo a este trabajo interdisciplinar, ¿no? En el que invitamos a artistas, a creadores, a agentes de la cultura a que no lleguen al final de los procesos, sino que formen parte de las decisiones importantes de los proyectos. ¿Y cómo lo hacemos también? Pues principalmente ofreciendo muchísimos espacios de escucha, también, o sea, oportunidades en las agendas tanto de las instituciones culturales como de los agentes que participan para hacerse preguntas, ¿no? O sea, que muchas veces, ¿no? el día a día, el trabajo del día a día no nos permite meter en la agenda tiempos, ¿no? y pausas para reflexionar y abrazar y ampliar nuestros imaginarios, ¿no? Y lo que intentamos hacer es dar esa plataforma, ¿no? Esa mediación también, esa facilitación, esas conexiones entre distintos proyectos, no solo entre lo que desarrolla la Academy y TVA21, sino entre el propio consorcio y más allá, fuera de él, ¿no? Entonces, pues organizamos bastantes encuentros, ¿no? Invitamos pues, a gente que realmente está liderando este trabajo interdisciplinar, transescalar, ¿no? Que afecta no solo a lo local, sino a escalas mucho mayores, ¿no? Por ejemplo, aquí hemos organizado muchas sesiones de inspiración, ¿no? En la que vamos invitando a agentes que conocemos, que pueden ayudar e inspirar, que pueden incluso mentorizar, ¿no? Hacer una especie de mentorías con los distintos agentes involucrados. Hemos hecho muchísimos... Por ejemplo, utilizamos como excusa las reuniones semestrales que tiene que tener el consorcio. Un proyecto europeo, pues cada 6 meses los socios se tienen que reunir. Pues lo que utilizamos es esas reuniones para que haya como experiencias, espacios, actividades, experiencias para todo el consorcio y más allá, para que haya espacios para repensar, ampliar nuestros imaginarios, incorporar estos discursos o estas lógicas de lo más que humano, y abrazar lógicas no extractivistas o regenerativas, como decía Rosa, ¿no? Aquí hicimos un taller en Atelier Luma, por ejemplo. Aquí veis un poco con muchas metodologías que vamos conociendo y que intentamos implementar en estos proyectos europeos, que a veces son muy encorsetados, ¿no? Y que están regidos por una cuestión burocrática que es lógica que esté aplicada a estos proyectos europeos, pero intentamos escapar de ello y también como que haya también una conexión emocional también con toda la actividad que se está desarrollando, ¿no? O este evento que hicimos en Lisboa, por ejemplo, en el que invitamos al artista Fito Conesa, ¿no? Y que hizo unas actividades con todo el consorcio como desde apoyo, ¿no? A actividades en otros pilotos que están trabajando con menús regenerativos, ¿no? Y que conectan lo local con esta condición más escalar. O este último, por ejemplo, evento que hemos hecho en Lisboa, en el que hemos invitado a una artista y una investigadora a que lidere el proyecto narrativo de todo el proyecto, ¿no? Y está proponiendo una serie de dinámicas en lo que incluimos también la ficción, ¿no? Para ampliar los imaginarios, ¿no? Y para nosotros es un gusto que instituciones de muy distintos perfiles empiecen como a explorar otras posibilidades, ¿no? Creo que esta era la última. Así que muchas gracias. Y ahora nos gustaría preguntar, bueno, creo que va a preguntar Rosa, ¿no? Sí. ¿Tenemos tiempo? ¿Qué tiempo tenemos para organizarnos un poco mejor?
10 minutos. Creo. Vamos bien. Yo quería, porque hemos hablado de cosas muy diferentes, ¿no? Pero esta mesa es como reimaginar las instituciones, ¿no? Para ser resilientes y para que contribuyan, las instituciones culturales y no solo culturales, ¿no? Porque hemos visto que el Ayuntamiento de Ámsterdam quiere ser un SOAP o que el Museo de, por ejemplo, ¿no? Altamira ha hecho un proyecto que, según la última reunión que hemos tenido con ellos, ha sido hipertransformador para ellos, ¿no? Yo creo que este público se merece que contemos algunos casos concretos que dan luz, ¿no? A todo lo que estamos hablando. Por ejemplo, para mí, empiezo yo y luego cada uno de vosotros contáis, ¿no? Pero para mí, por ejemplo, ha sido muy interesante dentro de Organismo, que es un programa de estudios al final, ¿no? Es un programa de estudios independientes en los que hay unos estudiantes que se matriculan y que aplican a unos casos, ¿no? Entonces, lo interesante son esos casos, ¿no? Y cómo todo el trabajo en el que participan los estudiantes, pero que son trabajos liderados por artistas en contextos de interdisciplinaridad, transforman a las instituciones, ¿no? Yo cuento este primer ejemplo porque ha sido muy reciente. Esta semana hemos tenido una reunión para hablar de un poco de evaluar, ¿no? Qué había pasado en Altamira, ¿no? Por ejemplo. Y Altamira vino como propietario de un caso de estudio diciendo: tenemos una cuestión que nos gustaría trabajar con artistas, ¿no? Que es que nos gustaría hablar de la decepción. Nosotros, cuando vienen visitantes a la cueva, como vienen sabiendo que no van a poder ver la cueva de verdad y saben que van a ir a una réplica, pero a pesar de ello salen decepcionados de la visita, ¿no? Entonces era un reto impresionante que tenía que ver con todo, ¿no? Con la empatía, con las narrativas, ¿no? Y entonces hemos trabajado muy a fondo desde la performance, desde ofrecer otra especie de visión de cuál es el sistema en el que vivían, ¿no? los pintores de las cuevas, etcétera. Y a través del arte se han creado una serie de programas que el museo quiere adoptar como propios, y ahora ya nosotros desaparecemos de ahí, pero ha servido para transformar la manera en que el museo se relaciona con lo más que humano, con muchas cuestiones, ¿no? Con lo binario, ¿no? que es un poco de lo que nosotros intentamos escapar, ¿no? Con lo que es la verdad, la realidad, la copia y de alguna manera lo que reivindicamos en todos estos proyectos, que son hipercolaborativos, como veis, que es eso, la Academy, ¿no? Una red de trabajo. Pues lo que reivindicamos es que el arte, en estos contextos de transición ecológica, tiene un papel fundamental, como también apuntaba Eva, ¿no? En un sentido muy claro, que es que los datos no mueven. O sea, saben todos, ¿no? Es un ejemplo que todo el mundo pone, pero sabes que el tabaco es malo, lo pone en el cartel y tú sigues fumando, ¿no? Hasta que algo te pasa, te avisa el médico de que estás en peligro, etc. Lo único que mueve es incorporar la experiencia, tener un contexto, integrarlo en ti, ¿no? Y el arte es, creemos, el arte contemporáneo, una de las herramientas fundamentales para ello, para transformar, ¿no? Para transformar a las personas que trabajan en las instituciones, para transformar públicos, para transformar políticos, que en ese sentido somos muy ambiciosos, ¿no? Y entonces me gustaría que Eduardo a lo mejor contara un poco qué es la Conferencia de los Océanos, ¿no? Es la primera vez. Nosotros llevamos muchísimo tiempo dando la murga, metiéndonos donde no nos llaman, no nos toman en serio como agentes de la cultura, ¿no? Que parece que el arte siempre va a decorar el final de las cosas y que no tiene que estar en los procesos, y los artistas no tienen capacidad de cambiar las cosas, ¿no? De una manera seria hablo, ¿no? Pues es la primera vez que un gobierno, que es el organizador de la Conferencia de los Océanos de la ONU, dice: vamos a abrir una línea de trabajo que está al mismo nivel que la línea de biodiversidad, que la misma línea de industrias y producción pesquera, que se llama Arte, Ciencia y Océano, ¿no? Y para nosotros es como
lo hemos conseguido después de 15 años y es una responsabilidad enorme y que lo que queremos es incidir ahí también y la responsabilidad entra también en esa idea de no podemos hacer las cosas, ¿no? El business as usual, ¿no? Tenemos que entrar de una manera disruptiva para que se entienda el poder de la disrupción en un momento de urgencia, ¿no? Bueno, hay una oportunidad muy buena, ¿no? Es decir, yo creo que en esta frase que nos dicen desde otras partes del mundo, ¿no? Que Europa se ha convertido en un museo, tendríamos que darle la vuelta, ¿no? Es decir, vale, pero ¿qué tiene que ser un museo hoy? ¿Qué tiene que ser la cultura? ¿No? Y creo que hay espacios ahora mismo, como el caso de la Conferencia de los Océanos, que están entendiendo eso, que están entendiendo que la cultura no viene, ¿no? Como al final para, de una manera cosmética, a poner bonito algo, sino que puede ser un elemento vertebrador para construir otras políticas posibles o para imaginar otras políticas posibles, ¿no? Entonces, en ese sentido es muy esperanzador. A mí lo que me interesa también, como persona un poco ¿no? externa a la institución que viene, es también vuestra voluntad de transformar esa palabra arte, que suena muy fuerte, suena muy grande, suena con una mayúscula, en arte con una minúscula. En entender que el arte no es solamente lo que hacen los artistas, ¿no? Es decir, que todos pueden ser artistas. Y creo que hay una conexión muy interesante con organismo, ¿no? Y con la invitación, por ejemplo, que lo hemos comentado, pero esta idea que tiene organismo de que todos los proyectos que abordáis, los casos de estudio que abordáis, son casos de estudio reales, ¿no? Intrínsecos dentro de la organización, dentro de TVA, y que los abrís de repente a unas comunidades, a unas instituciones externas, que me parece súper interesante, ¿no? Lo estamos haciendo también con Océanos Futurismos, ¿no? Estamos invitando a artistas con A minúscula, ¿no? Pero artista con minúscula yo creo que es esta idea de que cualquiera puede ser un artista, ¿no? Que un biólogo puede ser un artista. Esa palabra de arte con A minúscula a mí lo que me ayuda a pensar es esta capacidad de quitarnos como las chaquetas disciplinares, ¿no? O de jurisdicciones disciplinares, ¿no? Y sentirnos libres de repente de abordar las cosas desde otra dimensión, ¿no? Entonces, en ese caso, por ejemplo, en el caso de las Naciones Unidas no solamente tenemos la oportunidad de trabajar con gente como Radical Ocean Futures o artistas a lo mejor más con A mayúscula, sino también, por ejemplo, insertarlo dentro del organismo e invitar a una comunidad de personas, ¿no? De ciudadanos que vienen de contextos distintos, de repente a ponerse de nuevo la chaqueta de artista con minúscula, ¿no? Y a repensar estas lógicas. Y eso, además, que eso articule un discurso, articule unas mesas de debate donde delegados, políticos, científicos están tomando decisiones que construyen futuros, construyen cómo vamos a gobernar el futuro de los océanos, cómo, ¿no? qué postura va a tener Europa en ese modelo de gobernanza, ¿no? Pero también otros temas como el deep sea mining, el tema de los recursos genéticos marinos. O sea, me parece que es un espacio de oportunidad muy, muy rico. A lo mejor hilando con esto, yo os lanzo la última pregunta a vosotras, porque sí que me parece interesante, ¿no? En todos estos proyectos que comentáis, por ejemplo, que muchas veces estáis participando con muchas otras instituciones, ¿no? Que eso de alguna manera también tiene que informar estos procesos, ¿no? Donde el artista coge el rol casi de protagonista, ¿no? Y articula un proceso de pensamiento, ¿no? ¿Cuáles son, no los problemas, pero quizá las resistencias que os encontráis con determinados agentes para que entiendan estos procesos y estos modelos? Yo, solo un inciso antes de que contéis los problemas, que creo que tiene que ver con esto que voy a decir, pero un caso, ¿no? Que a mí me parece maravilloso dentro del Bauhaus of the Seas, ¿no? Hay muchas instituciones, está la Gulbenkian, hay universidades, etc. Pero hay ayuntamientos, hay puertos y imaginaros, ¿no? Llegar y decir, el arte va a liderar o la cultura va a liderar un proceso en el que tú lo que quieres hacer son unos diques o tú lo que vas a hacer, tienes clarísimo que vas a hacer el Museo del Tajo, ¿no? Sí. Entonces me gustaría que contaras un poco cómo ha cambiado la idea del Museo del Tajo, de hacer un museo temático, ¿no? ¿Cómo se llaman estos museos cerrado? De interpretación, sí. Un centro de interpretación de lo que es el Tajo en la orilla del Tajo, ¿no? Entonces sí. Y a partir de ahí, lo que él comenta me parece interesante. O sea, en realidad los problemas al final también son las oportunidades, al final es como tú los afrontas, ¿no? Y para nosotros, efectivamente hay problemas en el sentido de que, por ejemplo, el mero hecho de utilizar la palabra artista, ¿no? Nosotros lo hemos hablado, tenemos que tener como... O sea, hay muchas sensibilidades, ¿no? En un grupo tan grande creo que somos como 100 personas, ¿no? O sea, yo esta mañana he hablado con 60 personas diferentes, ¿no? En el transcurso de 4 horas y media. Hay muchas sensibilidades, muchos acercamientos, muchas posturas iniciales, ¿no? que hacen que
que de repente como abrazar, o sea, abrir tu vulnerabilidad, ¿no? Porque en realidad cuando tú invitas a alguien a participar de un proceso que tú no controlas del todo, te coloca también en una posición vulnerable. Entonces, lo primero es creo que hay que encontrar como espacios, ¿no? Para la empatía, para el cuidado, para la escucha, ¿no? O sea, para crear confianza, círculos de confianza en esto. Y eso hace y en el momento en el que tú consigues como mediar, ¿no? O facilitar esa cuestión, aparecen cosas como lo que ha ocurrido con el Ayuntamiento de Oeiras, que es un ayuntamiento pequeño, cerca de Lisboa, que es una de estas 7 localizaciones dentro del proyecto, que para ellos hablar de una perspectiva más que humana o de una posición, una relación con el océano o el estuario del Tajo no extractivista, o pensar en la incorporación a sus procesos de artistas como Diana Policarpo o Francisca González para repensar y pensar sobre la contaminación acústica en los océanos. O sea, para ellos, al principio del